Bienvenidos Inmijoneras, hoy os traigo un especial de Yumiko Igarashi con dos obras que tengo de ella. Ya os hice un especial de Keiko Nagita que os dejaré por aquí el vídeo para que le echéis un vistazo. Y bueno, con dos obritas que tengo de ella os voy a hacer este especial hablando un poquito de la mangaka y de estas dos obras. ¿Qué tal lleváis el manga clásico? Seguramente que alguno regular digamos que os cuesta un poquito lanzaros al manga clásico, pero hoy os traigo dos obras que no son tan clásicas. Bueno, una sí, una es un poquito antigua, viejuna. Es que no quiero decir viejuna porque casi tiene mi edad, entonces pues decir que es viejilla... ¡Ay! Duele un poco en el ego, sinceramente. Pero bueno, os traigo dos obras que son las más recientes. De hecho, Josefina tendrá como 10 años, se publicó en el 2011, o sea que, en fin, terminó en el 14, así que bueno, una obra más reciente de ella. Y pues os vengo un poquito a hablar de la mangaka, ya que os intereséis por estas obras que nos ha traído Arechi Manga. Y claro, necesito contaros acerca de estas dos obras para que os intereséis y para que le deis una oportunidad, porque aquí vais a encontrar lecturas muy interesantes y creo que va a ser un disfrute para vuestra vena lectora. Así que vamos allá. Vamos a conocer algún que otro dato de Yumiko Igarashi, originaria de la prefectura de Hokkaido, que está al norte de Japón. Actualmente sigue residiendo en ella, en concreto en la ciudad de Sapporo. Como dato salseante un poquito, estuvo casada con Kazuhiko Inoue, que es muy conocido por ser el seiyuu de Hatake Kakashi, entre otros personajes muy reconocidos como Nyankon Sensei de Natsume Junjitsu, y de ese matrimonio surgió una hija. Yumiko Igarashi es mundialmente conocida por Candy Candy, que junto a Keiko Nagita pues tuvieron un exitazo impresionante cuando publicó Keiko Nagita la novela, pero posteriormente con el manga la verdad es que hizo un boom. A finales de los años 90 entre ellas hubo un rifirrafe por los derechos de Candy Candy, ya que Yumiko Igarashi quería sacar como merchandising, así que bueno, Keiko Nagita tuvo que poner una demanda judicial y en la que perdió Yumiko Igarashi, ya que el juez dijo que los derechos de Candy Candy son de ambas. Y bueno, las consecuencias de ese juicio a nivel internacional la verdad es bastante complicado, porque si queremos publicar por ejemplo el manga de Candy Candy en otros sitios es muy complejo y casi imposible de hacerlo por ese pleito judicial que hubo entre ambas. Yumiko Igarashi debutó en 1968, bastante jovencita, con 18 años, con un tomo único llamado Shiroi Same no Hiroshima. Se ganó al público femenino con ese tomo. Una mangaka con una carrera sin duda alguna espléndida y mundialmente conocida a través, obviamente, de su título más conocido, Candy Candy, pero hay muchos otros títulos como los que os traigo a continuación: Ane-san o Josefina, la emperatriz de las rosas, que sinceramente de su biografía son títulos que merecen mucho la pena leer y descubrir. Vamos a empezar por el manga más antiguo, que es Ane-san, que se publicó en 1985. Tiene 3 tomitos, el tercero lo he puesto ahí súper bonita, que me encanta la portada. Es que de verdad que el diseño de esta edición es súper bonita, me encantan las ilustraciones que tiene. Alguna que otra página en color, podían haber incluido Arechi alguna página, intentar haber incluido más páginas a color, y la verdad es que en este manga encuentro muy atractivo el dibujo de Yumiko Igarashi. O sea, me gusta mucho, no sé por qué, pero en este manga en concreto, y el de Josefina también me atrae muchísimo más que el de Candy Candy, no sé por qué, pero sí, la verdad es que me parece mucho más atractivo visualmente. Y nada, tengo que agradecer a Arechi Manga por enviarme el primer tomo para que empezase la obra, y estoy muy contenta, muy agradecida con ellos como siempre. Este manga está inspirado en una película que salió en 1961, que es de Parent Trap, aquí mundialmente conocida como Tú a Boston y Yo a California, que más mi generación conocemos la versión de Lindsay Lohan, la actriz que es mundialmente conocida pues un poco por sus escándalos, aunque para mí es una buena actriz. Lo que pasa pues hoy es
la vida de cada uno pues a veces enloquece. Y de mi generación conocemos más la versión moderna que la antigua de los años 60. Y bueno, pues este manga está basado un poquito en esa película que vio Yumiko Igarashi y que le gustó, y bueno, pues dijo, ay, bueno, voy a hacer un manga de esa película básicamente. Y pues bueno, se inspiró en ella y creó estos 3 tomitos que os voy a contar un poquito de qué trata la historia. Anne es la historia de Anne, una chica neoyorquina que vive junto a su madre, vive a la última, se viste a la última, su peinado está a la última, ya que su madre es diseñadora de moda, pues obviamente tiene mucha influencia sobre ella viviendo con su madre. Pero ¿qué pasa? Que Anne vive un poco las reglas de cómo quiere que su madre viva, así que pues ahí hay un poquito de conflicto. El problema que desencadena este manga es que sus padres se están divorciando. Cuando está con su padre, Anne se comporta básicamente como toda una señorita, viste elegantes vestidos como si serían de princesa, el pelo le cambia totalmente, se pone una peluca larga, rizada, con lazos, así que digamos que la Anne de Nueva York y la de Texas son totalmente diferentes. En la chica de Nueva York es mucho más rebelde, es más salvaje por decirlo así, y la chica de Texas es más modosita, más educada, sin hacer ejercicio, en plan que hay que cuidarla, muy bonita. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque Anne quiere que sus padres vuelvan, pero sus padres obviamente ya son 2 personas que pues tienen que tomar caminos diferentes porque la relación no funciona, pero ella cree que sí, así que pues cuando visita a su padre y está con su madre, pues intenta meter ahí detrás, pues intenta que vuelvan a estar juntos, pero obviamente por los padres tener nada el uno con el otro. Así que ahí está el conflicto, que Anne no sabe quién es realmente, porque entre las dos Anne psicológicamente empieza a afectarle. ¿Es la Anne de Nueva York? ¿Es la Anne de Texas? ¿O es otra Anne? Es una historia que me ha gustado porque refleja la madurez y la superación de Anne ante el divorcio de sus padres. Es una historia realista porque nos habla del divorcio y cómo perjudica a los niños. Que hoy en día la verdad que unos padres se separen y que entre ellos haya muy mala relación y cómo perjudica a los hijos sigue siendo muy común, aunque hay excepciones, obviamente no se puede generalizar, pero sí que los divorcios, la verdad, los más perjudicados son los hijos, porque los adultos parece que nos olvidamos cuando crecemos y somos adultos, nos olvidamos de que también hemos sido niños y nos olvidamos de aquellas sensaciones cuando algo nos perjudicaba y no mira más que un poco su propio ombligo de hoy esta relación amorosa, más que esa relación, digamos, y no miran a sus propios hijos y siempre pues son los más perjudicados los hijos. Y aquí lo vemos claramente en Anne, sus padres son un desastre básicamente. Piensan que su hija lo va a llevar excepcionalmente, o sea, como si no le fuese a perjudicar realmente a Anne el divorcio de sus padres. Le dan como una confianza a Anne y es una niña, o sea, básicamente es una adolescente. Todos los adolescentes o todos los niños cuando sus padres se divorcian, conviven con ellos, necesitan un gran apoyo, esta nueva etapa en sus vidas, este cambio radical en sus vidas de día a día, porque muchas veces los hijos no saben de la vida amorosa de sus padres, cómo les van en su matrimonio. Básicamente son sus padres y no se enfocan en esa vida romántica, por decirlo de alguna manera. Básicamente son sus padres y viven en ese nido familiar, pero muchas veces no nos preguntamos sobre la vida romántica o cómo les va a nuestros padres en aquellos años, en aquella infancia, en aquella adolescencia. Realmente no nos solemos preguntar mucho acerca de ello. Así que vemos los errores que cometen sus padres con Anne, que es bastante común en muchos padres que, bueno, se centran en, la mala relación que tienen y que no quieren saber nada el uno al otro, pero básicamente no miran lo que tienen delante, que son los hijos que dejan, ¿no? Ya sea uno, ya sean 2 o 3, no miran por sus hijos, miran, pues bueno, en esa relación que han tenido y lo que le ha hecho el uno al otro, pero realmente no se fijan en lo perjudicial que es eso, ¿no? O el meter cizaña
cuando se quedan con uno de los padres, meter cizaña sobre el otro padre, que eso también sigue siendo muy común, y eso lo vemos un poco en Anne. Incluso siendo un manga de 1985, la cosa sigue siendo muy actual en nuestras vidas diarias. Por suerte las cosas están cambiando, pero sigue siendo muy común este tipo de divorcios que terminan malamente. Así que Anne se cuenta todo este percal, se cuenta en una situación muy compleja porque realmente no sabe quién es ella misma, ha intentado todo lo posible que sus padres no se divorcien y se cuenta, como os digo, en una situación crítica a nivel psicológica. Sobre todo se encuentra que no sabe qué hacer con su propia vida, no se conoce, pero gracias a la profesora Mary, que menos mal que está esta mujer porque de verdad es mucho más madre que su propia madre. La verdad es que los niños que tienen esta situación de divorcios, que siempre tengan una abuela o una tía o una prima mucho más mayor que ellos y que se apoyen, que tengan esa facilidad de apoyarse en ellos y que les respalden y que les ayuden a llevar esta situación, es un salvavidas básicamente para muchos niños y muchos adolescentes. Así que gracias a ella pues empieza un poco un viaje muy interesante, que veremos como Anne pues emprende un viaje con Mary y con un grupo que es una obra teatral, digamos que van de pueblo a pueblo, es un poco digamos que un teatro ambulante, por decirlo así, y en este viaje pues encontrará a personajes como Lollipop, que es un chico maravilloso, porque tengo que decir que los chicos de este manga pues sinceramente me han caído todos mal. No sé qué ha pasado, pero es que no lo soportaba. Incluso Lollipop, hay cosas como que me ha fascinado, como es el personaje masculino que más me ha gustado, pero es que todos me han... es que les agarraba a todos de los pelos básicamente, porque de verdad, entre Joe, el de Texas, que madre mía, machista total, y el otro, el Bowie, que es el amigo que tiene en Nueva York, que es su mejor amigo, que está enamorado de Anne, y bueno, en fin, que es mucho más mayor que ella encima. De verdad que mira, no he soportado a los hombres de este manga, sinceramente. A las mujeres me ha gustado mucho Mary y Anne también, pero madre mía, los hombres. Y bueno, también conocemos a Bluebell, que bueno, es un poco la antagonista mala villana. También hay otro personaje femenino también un poco, ya sabéis, rastrero, que le dará mucha vida al manga también. Está también, bueno, lo que es la compañía del Treato, todos los personajes que encontramos ahí. El benefactor, que será muy importante en el futuro de Anne. Y bueno, pues en este viaje pues va madurando, va creciendo, se va a dar cuenta que aparte de enfocarse en los demás, también tiene que conocerse a sí misma y quererse a sí misma, y también vivir por ella más que pensar en los demás. También ser un poco egoísta, aunque no es egoísmo descarado, sino que mirar por ella misma, emprender su propia vida. Los padres han escogido esa vida, empezar esas nuevas vidas, pues ella también tiene que vivir por ella misma y no por sus padres, no por cómo quieren que vivan sus padres y las decisiones que tomen sus padres, sino que ella tiene que labrarse su propio futuro y ser ella misma y no lo que ellos quieren. Vemos realmente el camino que toma Anne, este viaje tan duro que toma y todas las situaciones que vive. Tengo que confesar que hay momentos en el primer tomo que Anne, la verdad, se me ha hecho un poco insoportable. Obviamente porque soy adulta, ya tengo cierta madurez y veo cosas como muy de niña, muy de caprichosa, que pues chirrian un poquito. Pero si te pones en el contexto, está en una situación compleja, está que sus padres se están divorciando, pues obviamente la entiendes. Yo como hija de padres divorciados la he entendido muchísimo, pero sí que ya con cierta edad hay cosas como que, ay chica, cambia, madura, vive tu vida básicamente, quieres que viva su vida básicamente, que hay futuro y todavía es muy joven y que puede vivir básicamente la vida. En conclusión, es una historia pues que he disfrutado mucho leyéndola y he disfrutado el camino que toma a esa madurez del personaje desde el primer tomo que la vemos, cómo se comporta, a cómo termina el manga. Sí que tengo que decir que el último tomo me ha parecido muy precipitado, los últimos capítulos. Creo que a veces Yumiko Igarashi necesita como un apoyo en la narrativa, necesita siempre de un guionista. Hay obras que no, sinceramente hay obras que no siento ese fallo, pero sí en este manga no sé por qué, si es que desde la editorial le metieron prisa para que terminase el manga, pero sí que siento como mucha rapidez en los últimos tomos. Y sí que le han metido
metido un toque muy Keiko Nagita, o sea, no sé, igual es impresión mía, pero ya sabéis que a Keiko Nagita le gusta mucho el melodrama, les gusta mucho la tragedia y mete ahí un momento dramático que me ha parecido innecesario en esta historia. Es verdad que en la vida pues tenemos acontecimientos, tenemos momentos duros y que gracias a esos momentos también maduramos. Pero creo que en esta parte de la historia de Anne, todo lo que lleva con Lollipop, porque pues vemos también una historia romántica ahí con Lollipop, que se sufre un poquito, la verdad, porque digo, ¿por qué no sois sinceros, por favor? Si fuesen sinceros, pues sería pues muy precipitado, no tendríamos ese salseo lector, básicamente. Pero sí que he visto ahí un hilo que tiene que ver con Lollipop, pues bastante dramático, trágico, que sinceramente creo que era innecesario, para mi opinión. Además de cómo termina el manga, pues sinceramente, como os digo, todo muy precipitado, toda esa relación con Bluebell, pues no está muy bien desarrollada. Es un poco lo que me ha decepcionado de este manga, pero el resto, digamos, todo el conjunto sí que me ha gustado. Básicamente el final, pues bueno, está bien, básicamente me parece muy bien que le haya dado ese punto, pero la verdad es que yo no me lo esperaba así, yo me esperaba mucho más completo, más desarrollado ese final a lo que me he encontrado. Pero no está nada mal, también es una forma de terminar este manga, sinceramente. Por ello os la tengo que recomendar, sin duda alguna. Anne-san, son 3 tomitos, pero una lectura enriquecedora, ver el camino de Anne, toda esa madurez, todo su trayecto de superación y sobre todo digamos, una vida que pues emprende un nuevo camino, dejando atrás una situación dolorosa, y que es un personaje que vais a disfrutar muchísimo leyéndola. Y bueno, si sois pues hijos de separados o de divorciados, pues creo que podéis empatizar mucho. Os podéis encontrar quizás hasta vuestra propia historia en esta historia de Anne. También para aquellos que estéis en esta situación, que sois adolescentes y que me estéis viendo, quizás estéis pasando un mal momento y quizás necesitéis una nueva visión, alguien que os entienda, que bueno, pues podéis encontrar la historia de Anne, en donde podéis encontrar quizás un camino que tomar, sintáis arropados por esta historia que nos presenta Yumiko Igarashi, porque es muy común, y que veáis algo que os motive y que os haga seguir adelante si estáis en un mal momento. Es una lectura que os puede ayudar. Si os gustan los mangas históricos, Yumiko Igarashi nos deja Josefina, la emperatriz de la rosa, que está basado en la vida de Josefina, la que fue esposa del archiconocido Napoleón. Sí, el que vino a España. Este manga de 4 tomitos y que me falta por leer los 2 últimos tomos. En algún momento me la terminaré haciendo, pero con estos 2 tomos me ha fascinado lo que he leído aquí. Es bastante fiel a la vida de Josefina, que si os gusta lo histórico, pues haceros con este manga. Arechi Manga nos trae este manga con una edición también visualmente súper atractiva, y como os digo, es un manga más actual de Yumiko Igarashi y se nota muchísimo en el estilo y en el dibujo. Es visualmente muy atractivo y no es tan cargado como este dibujo de los 70. La verdad es que le quita bastantes elementos, distribuye mejor las viñetas, así que es una gozada poder leer este manga, sin duda, visualmente. Para aquellos que estáis empezando en el manga y queréis aventuraros un poco en esas características del manga clásico, creo que este manga de Yumiko Igarashi más actual es una buena opción para acostumbraros al dibujo clásico. En este manga, como os digo, vais a encontrar la vida de Josefina, la que fue emperatriz de Francia gracias al matrimonio con Napoleón. Fue muy querida en Francia y hoy en día tienen un gran aprecio los franceses y siguen teniendo mucha curiosidad acerca de esta mujer. De hecho, se sigue haciendo muchos documentales acerca de ella y se sigue buscando e indagando más de su vida. En este manga vais a encontrar desde su infancia hasta su muerte en estos 4 tomos.
Obviamente hay muchos puntos realistas, son datos reales, también hay una parte ficticia, obviamente, pues para enriquecer la lectura al lector. Comencemos el manga con su infancia. Vive en una isla caribeña llamada Martinica, que ahí vive su vida, una chica muy alegre junto a sus padres, a su hermana, vive muy feliz. También con su mejor amigo Agathon, que es el hijo de la sirvienta, de una de las sirvientas de casa, que tendrá mucha curiosidad también ahí salseo con el padre. Bueno, en fin, os lo dejo ahí como intriga. Pero Agathon es un personaje, vamos a decirlo, ficticio. Vamos a tener con este personaje muchos datos históricos de la época, mucha historia, digamos, el movimiento más importante de la historia francesa en aquel momento va a estar enfocado en ese personaje, por eso lo ha metido ahí Yumiko Igarashi, así que ese personaje lo tenéis que tener muy en cuenta para saber cómo era ese momento en la época de Francia. Y bueno, básicamente ahí Josefina vive su vida. La vida de Josefina se torna cuando pasa una tragedia familiar, se tiene que comprometer con Alejandro Beauharnais, que es un chico muy, digamos, aristócrata, muy bien posicionado, y pues se tiene que mudar a París después de la tragedia familiar, de todas esas consecuencias que tiene. Así que se muda a París, y cuando llega a París, digamos que ella tiene un concepto, un preconcepto, digamos que se conoce mucho hoy en día el síndrome de París, ¿no? Que mucha gente va a París de turista y se queda muy decepcionada, se queda como depresiva porque siempre se crean una imagen acerca de lo bohémico y de lo maravilloso que es París, ¿no? Y al final, cuando llega allí, se decepciona porque ve la realidad del pueblo francés de aquella época, cómo la gente está sufriendo, el pueblo está sufriendo miseria por digamos, las altas cunas. Se da cuenta de parte invisible de lo que es Francia. Josefina, la verdad es que ve con buenos ojos ese matrimonio. Dice que bueno, pues que al principio será difícil, pero que ya sabéis, en aquella época los matrimonios concertados se encontraban como un equilibrio en esos matrimonios cuando se cansaban un poco así sin conocerse. Ella tiene muchas esperanzas, piensa que bueno, que su prometido pues le va a respetar, le va a cuidar, pero la cosa no es tal cual piensa ella. La verdad es que el matrimonio termina siendo bastante desastre, ya que Alejandro tiene varias amantes, el matrimonio no es feliz, aunque tiene varios hijos con él. Vemos toda esa etapa. También Agathon pues se va con ella cuando se muda a París, se va con ella, y vemos cómo le intenta dar de lado a Agathon toda la gente que le rodea a esta nueva familia. Entonces vemos cómo Agathon pues busca otro tipo de amistades y cómo se va disolviendo un poco Agathon en Francia, en París, y cómo hace nuevas amistades, se mete en un grupo muy interesante que va a afectar a toda la historia de Francia y del mundo. Vemos cómo conoce a Robespierre, que obviamente si conocéis la historia pues sabéis quién es Robespierre y todo este grupito que crearon, que digamos impulsaron la Revolución Francesa básicamente y la política del terror, y vemos todo ahí, todas ese inicio, cómo van tramando todo el jaleo que surge en esos años, y cómo a través de Agathon vemos esa trama tan interesante, histórica y real. La verdad es que Yumiko Igarashi se ha documentado muy bien a nivel histórico y de Josefina, y también a través de la historia del arte, con varios cuadros podemos ver cómo los ha incluido en esta obra. Tenemos por ejemplo la coronación de Jacques-Louis David, que es muy conocido ese cuadro, y bueno, es que detrás de esa escena tan conocida, de esa coronación como emperatriz de Francia con Napoleón, es increíble toda la historia que hay detrás con el Papa y todas las circunstancias que se vivió en esa coronación. También tenemos otros posibles cuadros en los que se ha inspirado Yumiko Igarashi. En concreto hay un cuadro de Teresa Cabarrús, que es una española que fue una gran amistad de Josefina, ya que ambas compartieron cárcel. Ya sabéis que bueno, cuando empezó este movimiento, cuando el pueblo se levantó hacia la aristocracia francesa, lo que hicieron era encarcelarlos y ejecutarlos. Por eso empezó la política
del terror gracias a Robespierre, ya sabéis, la guillotina, la guillotina. Y bueno, básicamente en la convivencia en la cárcel conoce a Teresa y será una de las grandes amistades hasta el final de Josefina. Y hay un cuadro de Jean-Louis Lanneville, es que el nombre es súper raro, la verdad, el apellido es súper raro, en donde pues Teresa está cortándose el pelo y veremos una escena en la que está inspirada, me supongo, en ese cuadro. Yumiko Igarashi se habrá inspirado en aquel cuadro para esa escena entre Teresa y Josefina, que me pareció, la verdad, de amistad hermosa, muy hermosa y conmovedora. Me revolvió un poquito las tripas porque da mucha pena esa situación en aquel momento, que bueno, pues al final es como empatizas con la aristocracia de aquel momento, pero el pueblo estaba pues muriéndose de hambre, no tenían nada. En conclusión, es un manga histórico que os vais a encontrar la vida de Josefina. En estos primeros tomos, como os digo, os vais a encontrar la infancia, el matrimonio con Alejandro, y también empezaremos a conocer a Napoleón, pero Napoleón será más en el tomo 3 y en el tomo 4, todo ese drama, y no os preocupéis porque ya seguramente que en algunas lecturas continuas o así, o quizás os haga reseña o en mi Instagram os haré la reseña. Que por cierto, estaré sorteando el tomo 1 de Josefina. Os voy a dar la oportunidad, agradeciéndoos todo el apoyo que me dais a través de YouTube y a través de Instagram. Con vuestro apoyo, con vuestra interacción, pues os quiero premiar con un tomo de Josefina, que lo tengo repetido. Quiero daros esa oportunidad, así que iros a mi Instagram porque tendréis ya el sorteo activo. No quiero hacer el sorteo en YouTube porque estoy viendo que mucha gente está teniendo problemas de que desaparecen comentarios, así que ya lo siento mucho, pero creo que mejor lo voy a hacer en Instagram, porque generalmente los que me comentáis en Instagram sois los más fieles en el canal. De verdad, os invito a conocer esta vida de esta mujer, en donde vive en una época en donde la ambición era lo primero. Los poderosos tenían una vida de lujo, no pensaban en los que tenían debajo, mataban al pueblo de hambre básicamente, y vemos que incluso los de abajo, cuando tenían la ambición, que pasó como el personaje de Robespierre, que se le fue las cosas de las manos, como la ambición terminó con él. Vemos una historia de verdad dramática, vais a disfrutar, vais a reíros, vais a sufrir y vais a disfrutar mucho de esta mujer, de la vida de esta mujer, sin duda alguna. Se encontró todo de por medio, una chica que creció en una isla, es verdad que una chica pues de alta cuna, pero que ella solamente quería vivir la vida y enamorarse y pues disfrutar de la vida básicamente, y vivirla como una chica normal, entre comillas. Una mujer que básicamente incluso superó a la famosa Antonieta, o sea que haceros con ella porque es increíble. Y hasta aquí este especial de Yumiko Igarashi, espero que os haya gustado estas dos obras, sobre todo que os he presentado, y que alguna de ellas os ha llamado la atención si no las conocíais, y que bueno, que le deis una oportunidad, que os aventuréis, no os dejéis llevar por los perjuicios de este dibujo tan peculiar y tan clásico, sino que son dos obras un poco más actuales y con mensajes sobre todo muy actuales, históricos y con gran importancia, sinceramente. Dejadme en comentarios también si os estáis haciendo alguna de las dos obras, si tenéis las dos, contadme vuestra opinión acerca de ellas, cuál os ha gustado más, si Anne o Josefina. La verdad es que son dos personajes que se parecen un poquito, sinceramente. Y bueno, vivieron dos mujeres en épocas diferentes con una vida pues muy interesante. Así que dejadme en comentarios vuestra opinión, y si os he terminado de enganchar con alguna de las dos obras, contadme. Y bueno, dejadme un like, suscribiros si es la primera vez que me veis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mátane! ¡Mucha suerte en el sorteo!